Yo podría decir que el aborto es el desalojo del ya concebido, sea o no persona, todavía eso podemos ver después, que es el desalojo del ya concebido del útero materno. ¿Y qué es el útero materno o el útero gestacional? Porque ya no le llaman madre, ahora le dicen persona gestante, bueno, porque también en el aborto hay ideología de género. Si hay un desalojo del ya concebido dentro del útero materno, y ese útero es el lugar en el cual ese ser se va a desarrollar y va a encontrar todos los nutrientes y todo el ambiente adecuado para seguir viviendo y desarrollando sus capacidades, entonces ese desalojo implica la muerte de ese ser, que es por voluntad de la madre. Entonces, esa muerte de ese ser, que sea o no sea persona, no es una interrupción voluntaria del embarazo. Y quiero hacer hincapié en esto de interrumpir, porque la palabra interrupción implica, como la misma palabra lo dice, interruptus. Inter significa entre, es el cese transitorio de un acontecimiento para su posterior reanudación. Es decir, para que sea reanudable tiene que haber un inicio y una reanudación, y en ese entre hay una interrupción. En este caso, el aborto no es reanudable, por lo tanto no es interrupción, es la eliminación en todo caso. Entonces podríamos hablar de la despenalización, de la eliminación del embarazo. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Mi nombre es Jonathan Ramos y voy a tratar de reflexionar un poco sobre la temática del aborto, que es un tema que nos sigue dividiendo a los argentinos y bueno, es una problemática que está instalada, ¿no?, en toda la sociedad. Por un lado, pensemos, preguntarse en qué consiste el aborto es un tema metafísico y la verdad es que no sé qué entienda cierto filósofo al sostener que para hablar sobre la despenalización del aborto no es necesario preguntarse en qué consista un aborto. Me parece absurdo que podamos legislar sobre algo que no sabemos qué es, sobre una conducta que no sabemos de qué se trata. No solamente me parece absurdo, sino que es un procedimiento incorrecto, ¿no?, de una ley, legislar sobre un hecho que no se sabe bien en qué consiste. Por un lado, la biblioteca está dividida, dicen, ¿no? Hay científicos que sostienen que es una vida humana y por lo tanto el aborto es un asesinato, y otros sostienen que es un feto que no tiene todavía el desarrollo de la sinapsis suficiente como para llamarlo persona humana. Empecemos desde el sentido común, sin ideologías que nos marquen el terreno. ¿Qué es el aborto? Yo podría decir que el aborto es el desalojo del ya concebido, sea o no persona, todavía eso podemos ver después, que es el desalojo del ya concebido del útero materno. ¿Y qué es el útero materno o el útero gestacional? Porque ya no le llaman madre, ahora le dicen persona gestante, bueno, porque también en el aborto hay ideología de género. Si hay
un desalojo del ya concebido dentro del útero materno, y ese útero es el lugar en el cual ese ser se va a desarrollar y va a encontrar todos los nutrientes y todo el ambiente adecuado para seguir viviendo y desarrollando sus capacidades. Entonces, ese desalojo implica la muerte de ese ser, que es por voluntad de la madre. Entonces, esa muerte de ese ser, que sea o no sea persona, no es una interrupción voluntaria del embarazo. Y quiero hacer hincapié en esto de interrumpir, porque la palabra interrupción implica, como la misma palabra lo dice, interruptus. Inter significa entre, es el cese transitorio de un acontecimiento para su posterior reanudación. Es decir, para que sea reanudable tiene que haber un inicio y una reanudación, y en ese entre hay una interrupción. En este caso, el aborto no es reanudable, por lo tanto no es interrupción, es la eliminación en todo caso. Entonces podríamos hablar de la despenalización, de la eliminación del embarazo, del cese definitivo del embarazo. Por otro lado, esta eliminación de este ser que medicinalmente se le llama feto, en realidad la palabra feto no hace alusión a un término jurídico o filosófico o antropológico. En realidad es un término puramente médico que hace alusión al desarrollo embrionario de ese ser, cómo ese ser en la etapa gestacional va evolucionando, y en esa evolución hay ciertas etapas. Entonces tenemos el feto, tenemos el embrión, pero son términos médicos que no son útiles para hablar fuera del ámbito medicinal. Nosotros vamos a decir el ya concebido. Este ya concebido, vamos a ver si es persona o no es persona. En filosofía hay muchos conceptos de persona, pero en general el más amplio y el más aceptado es el concepto clásico, que define a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Por qué es importante recalcar estos 4 aspectos? Porque ese nuevo individuo es una sustancia, primero porque se sostiene a sí mismo en su existencia, en cuanto que su dinamismo interno depende ya de su propia estructura genética. Esto significa que es un nuevo individuo de la especie humana. Ese individuo, porque no es un grano de la madre, no es un órgano de la madre, ni siquiera es la sangre de la madre, no tiene el ADN de la madre. De hecho, puede tener un factor sanguíneo distinto al de la madre. Tampoco es la sangre del padre, tampoco es el ADN del padre, tampoco es un órgano del padre. Entonces, este nuevo individuo no es la madre, ni es el padre, es individual, es un tercero. Al ser un tercero, se sostiene a sí mismo en su existencia, por más que dependa del útero de la madre, el dinamismo de su vida es interno. Esa sustancia es individual y es de naturaleza racional porque pertenece a la especie humana. Que pertenezca a la especie humana no depende de una ideología o de una fe religiosa, depende de un dato científico. Si nosotros podemos analizar el ADN de esa criatura y notar que hay una especie humana. Entonces, si ese nuevo individuo de la especie humana, porque tiene ADN humano, es un tercer individuo, es una sustancia que al pertenecer a la especie humana tiene la naturaleza racional. Esto no significa que pueda ejecutar actos racionales, pero si se lo deja avanzar en su desarrollo, va a poder generar esa capacidad de pensar. Los actos siempre dependen de una potencia, y la potencia está inserta en la naturaleza.
Entonces, la persona humana no se configura bajo el acto de pensar. Un ser humano no es ser humano porque ejecuta el acto de pensar, sino porque tiene la naturaleza que lo habilita para, en un contexto adecuado, poder ejecutar el acto del pensamiento. En este caso, el ya concebido tiene en su naturaleza la potencialidad de poder pensar. Es muy interesante recalcar esto de que la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional, porque hay muchos que van a sostener que en realidad la persona se convierte en, o sea que el ente se convierte en persona cuando ejecuta el acto de pensar. Es decir, que una persona que nace inhabilitada para ejecutar ese acto no sería persona humana, o una persona que tiene muerte cerebral o que está en coma. Es decir, es un concepto bastante deficiente el que define a la persona humana como la que es capaz de pensar en acto. Por otro lado, este nuevo individuo de la especie humana, que es filosóficamente concebido como persona, también es reconocido como persona por el derecho. La Constitución Nacional, que fue reformada en el año 94, define el derecho a la vida en el artículo 75, inciso 22 y 23. En el 22, la Constitución incorpora tratados. Buenas, soy Jonathan y vamos a seguir analizando y reflexionando sobre la problemática del aborto. Dijimos en el video anterior que el aborto es el desalojo del ya concebido dentro del útero materno. Dijimos que la ciencia ya sostiene efectivamente que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana, y que este nuevo individuo es individuo en tanto que individual, porque no es algo propio del padre y tampoco es un órgano de la madre, ni es el cuerpo de la madre. Dijimos que tiene la naturaleza de la especie humana, porque su ADN es ADN que tiene la especie humana, que tiene carga genética humana. Dijimos también que la filosofía sostiene que ese nuevo individuo de la especie humana es una persona humana, y es persona humana porque es una sustancia que tiene relativa autonomía con respecto a la madre. Digo relativa porque el dinamismo interno de su sangre y la construcción de sus órganos se gesta, si bien en el seno de la madre, tiene un dinamismo propio. Por eso recalco lo de relativa autonomía. Esta sustancia individual de naturaleza racional es propia de la especie humana, es propia de la naturaleza humana. Dijimos también que el ser humano no es persona porque piensa, sino que piensa porque es persona humana. El acto de pensar responde, sigue, es consecuencia de la naturaleza humana, ¿sí? Así como el peral no es peral porque da peras, sino que da peras porque es peral. Siempre el acto depende de la naturaleza. En este caso, el acto de pensar depende de la naturaleza humana. Vamos a lo legal. En el principio de jerarquía normativa se registra en el artículo 31 de la Constitución Nacional, se reserva a la Constitución y a los tratados internacionales el máximo rango en la jerarquía normativa. Continúan las leyes ordinarias, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal. Las leyes abortistas apuntan a reformar el Código Penal, no obstante, no apuntaron a reformar los principios constitucionales, la Constitución. No podrían hacerlo porque para hacerlo requieren mayorías muy grandes y una asamblea constituyente. Ellos quieren cambiar solo el Código Penal. Si ellos introducen la despenalización del aborto,
que no es la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es la eliminación voluntaria del embarazo, vamos a caer en un nuevo problema, que es el problema de la lógica normativa, en este caso de la incoherencia normativa, porque vamos a tener a la ley magna, que es la Constitución, sosteniendo el derecho a la vida, y vamos a tener a una ley ordinaria como el Código Penal despenalizando el aborto. Ahí hay una incoherencia. ¿Qué plantea la lógica el principio de la lógica normativa? Que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Si hay dos normativas contradictorias, es decir, una que sostiene que hay vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y otra que despenaliza el aborto, siempre tiene preeminencia la de mayor jerarquía, que es en este caso la Constitución Nacional. Por tanto, la ley ordinaria que despenaliza el aborto queda derogada tácitamente. En el mismo momento en el que una ley inferior a la ley magna contradice a sus principios, queda derogada tácitamente. Por eso es inconstitucional. La Argentina en 1994 ha incorporado ciertos tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la no discriminación a las mujeres, y es en este último tratado donde los progresistas intentan ver la legitimidad del aborto, lo cual es inválido, porque en ninguno de esos artículos de ese tratado se sostiene el aborto, y la Argentina no hizo ninguna reserva interpretando esos textos de esa manera. Es incorrecto decir eso. Lo que sí hizo la Argentina es una reserva con el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Derechos Humanos, donde hace una reserva interpretando que la Argentina entiende ese artículo y ese tratado de esta manera. Dice: el ser humano es persona desde la concepción hasta la muerte natural. En esa reserva, ciertos países se otorgan el derecho de tomar una posición con respecto a esa temática diferenciada, porque no todos los países estaban de acuerdo con la despenalización del aborto. En este caso, la Argentina es uno de ellos. Entonces, en el artículo 75-22, inciso 22 de la Constitución, la Argentina se suma a la defensa de la vida. Y en el artículo 75, inciso 23, manda a que el Parlamento dicte una ley de protección integral al ya concebido y a la madre gestante. Quiere decir que también hay una preocupación por las dos vidas en la Constitución del 94, donde se busca que se genere una ley de protección a la embarazada y al ya concebido, ¿no es cierto? Ahí está el esbozo del principio de salvemos a las dos vidas. Entonces, repasamos. Una ley ordinaria no puede negar un principio constitucional porque queda derogada tácitamente. Y el principio de lógica normativa sostiene que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta, y de implementarse una ley ordinaria que viola un principio constitucional queda derogada tácitamente. La ciencia sostiene que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. La filosofía le llama a ese ser una persona humana, y el derecho retoma ese principio y dice: la persona humana tiene derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Mi nombre es Jonathan Ramos y vamos a continuar reflexionando sobre la temática del aborto. ¿Les parece? Bien, vamos a ver por qué la Constitución Nacional en el 75-22 incorpora tratados internacionales y en el 75-23 manda al Parlamento a dictar una ley de protección integral al ya concebido y a la madre. Bueno, habría que hacer eso, ¿no? Para empezar, deberíamos tomar en cuenta
ese artículo de la Constitución. Digamos que la Argentina ha hecho una reserva en esos tratados internacionales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, donde en esos tratados la tónica general es respetar la vida desde la concepción y entender que la persona humana comienza desde la concepción. Habían países donde no acordaban con estos principios y querían legalizar el aborto. Entonces, la reserva se hizo para que pueda cerrar el tratado y ciertos países puedan tomar la postura que quieran al respecto. La Argentina toma la postura de respetar la vida desde la concepción y lo deja explícitamente en la reserva del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuál es la fuente del derecho a la vida que sostiene la Constitución en el 75-22? Hay dos tipos de fuentes del derecho, el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el derecho que está puesto en las leyes, que está escrito en las leyes. Son los códigos, los artículos, las normativas, ¿sí? Se llaman positivos porque están puestos, de ahí viene la palabra positivo, depositum, poner, ¿no? Como un depósito donde uno coloca cosas. El problema es discernir si el derecho a la vida es solamente positivo o si la fuente del derecho es más originaria, tiene otra fuente más objetiva que la ley escrita, por ejemplo, ¿no? La fuente del derecho en la ley escrita, en la ley positiva, es más originaria todavía y es el derecho natural. ¿Qué significa que existan derechos naturales? Significa que los derechos humanos no son derechos por el hecho de haber padecido el procedimiento formal que ejecuta y que legitima una ley. Tampoco es un derecho por el simple hecho de haber sido consensuado por un parlamento o por una comunidad o por una colectividad. Tampoco es derecho porque fue otorgado por el Estado. Lo que quiero decir es que yo no desconozco todas esas realidades que hacen al derecho. Lo que quiero decir es que no son la fuente fundamental, la fuente más última del derecho. Lo que yo quiero decir es que la fuente última o primera, si se quiere, depende desde dónde la veamos, del derecho es la naturaleza de las cosas, la naturaleza, en este caso, de las personas, ¿no? Hablar de derechos humanos, en cierta manera, es una tautología, porque todo derecho es derecho humano. La persona humana tiene derechos por el hecho de ser, no por el hecho de hacer. Nadie tiene derecho a la vida porque hace tal acto, porque ejecuta tal operación, porque el derecho humano no responde al acto humano, sino al ser humano. ¿Qué quiero decirles con esto? Rescatando la definición de persona humana, que la dignidad de la persona humana no está en el acto de pensar, sino en la naturaleza racional. Es por la naturaleza racional que el ser humano puede ejecutar el acto de pensar. Si el hombre, en vez de tener naturaleza humana, tuviese naturaleza de reptil, no podría ejecutar el acto de pensar. Digo que esta tautología, es decir, derechos y humanos, porque solamente el ser humano tiene derechos fundamentales. Las plantas y los animales también deben ser respetados, pero cuando nosotros hablamos de derechos, decimos que dependen de la dignidad de la naturaleza. Y dentro de todo el universo de cosas que hay en la naturaleza humana es la que jerárquicamente tiene mayor dignidad. Hagamos un repaso, digamos.
La piedra tiene el atributo de ser, la planta tiene el atributo de vivir, el animal, además de ser y de vivir, tiene el atributo de sentir y de percibir. El ser humano tiene el atributo de ser, de vivir, de sentir y también de pensar y de amar. Eso quiere decir que dentro de todas las especies y de todas las criaturas, el ser humano tiene la mayor dignidad. Al tener la mayor dignidad, su derecho a vivir responde a esa dignidad, a esa naturaleza. Entonces, ¿por qué el ser humano tiene derecho a vivir? ¿Porque piensa? No, porque tiene una naturaleza humana, porque tiene naturaleza racional, porque en su naturaleza tiene la facultad de amar, de elegir libremente y de pensar libremente. Entonces, digamos, los derechos naturales son la fuente de los derechos positivos. Las leyes escritas toman su fuente, su inspiración, toman los contenidos que vuelca en los diferentes artículos de la naturaleza de la persona humana. Entonces, que sea derecho natural, el derecho a la vida significa que no está disponible, que no es un don del poder el derecho a la vida. El Estado no tiene la prerrogativa, no tiene la potestad, no tiene la facultad ni de regalar ni de otorgar. Ahora está muy de moda esto de que conquistan derechos, de que nosotros, que el Estado nos otorga derechos. Bueno, el Estado no puede otorgar derechos humanos. Lo que hace el Estado es reconocer los derechos humanos. ¿Y dónde reconoce los derechos humanos? En la naturaleza de la persona humana. Y que sea derecho natural, el derecho a la vida, que es el más fontanal de todos, es el más fundamental de todos, significa que, habiendo descubierto en qué consiste ser persona humana, la vida es intrínseca a esa definición. Como la vida es parte de la definición de la persona humana, el derecho a la vida es un derecho que responde a la naturaleza de la persona humana. Y se puso por escrito ese derecho y se hizo positivo. Pero la fuente del derecho a la vida no es la deliberación del Congreso, no es el procedimiento formal, no es el consenso de una comunidad, tampoco es el procedimiento formal de un individuo, ni la ética ni la costumbre de un pueblo. El derecho a la vida es un derecho natural porque responde a la definición de la esencia humana. Continuaremos próximamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Ramos y vamos a continuar con el tema del aborto, pensando filosófica y políticamente. Se dice que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Ya dejamos claro que no es interrupción, que es la eliminación del embarazo. No es reanudable, por más que la mujer pueda embarazarse de nuevo, ese niño nunca va a volver a vivir. Dijimos que el útero materno es el lugar natural vital en el cual el ya concebido va a crecer. Ese ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana, según la ciencia y la filosofía realista sostiene que el nuevo individuo de la especie humana es persona humana y por eso el derecho en la Constitución y en el Código Penal respeta la vida desde la concepción como un derecho y prohíbe el aborto y lo califica como delito. Ahora ya se ha modificado la penalización del aborto, sin embargo, eso no significa que el aborto sea un derecho. También vamos a pensar el tema de el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, porque dentro del concepto de individuo, que dijimos que tiene su propia carga genética, su relativa autonomía sanguínea y el proceso de elaboración de la construcción de los órganos, si bien depende de la madre, no se gesta en el cuerpo de la madre, sino dentro del cuerpo del ya concebido.
Dijimos que decir embrión, feto o cigoto pertenece a una concepción embriológica, pero que filosóficamente no hay distinción porque es la misma persona humana. Es decir, si bien accidentalmente va a ir creciendo en su figura, en sus potencialidades y en sus efectividades, su naturaleza es siempre la misma, es naturaleza humana. Decimos que la mujer puede disponer sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otra persona. El Estado no solamente tiene el derecho, sino la obligación de custodiar la vida de todas las personas, básicamente porque el Estado es Estado de derecho. Y si la vida es un derecho natural, el Estado es el garante de los derechos naturales. Por lo tanto, es obligación del Estado custodiar el derecho a la vida, como todos los demás derechos, obviamente. El aborto no puede ser legal porque la Carta Magna, la ley suprema, que es la Constitución Nacional, defiende la vida desde la concepción. Entonces, si una ley ordinaria como el Código Penal despenaliza el aborto, queda derogado tácitamente por una ley superior, por una normativa superior. Entonces, no sería legítimo legalizar el aborto a través de un procedimiento incorrecto, ¿no es cierto? Decimos que el artículo 31 de la Constitución marca la jerarquía normativa y no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Al no poder ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta, siempre prima la más superior, la de mayor rango jerárquico, en este caso la Constitución Nacional. No puede ser seguro porque en países donde se sigue realizando el aborto de manera legal y a través del Estado, también se mueren mujeres, porque la muerte de las mujeres que realizan abortos no se da por el hecho de ser clandestino el aborto, sino por el hecho de que están abortando. Es por el aborto que se mueren las personas y no porque el aborto tenga la cualidad de ser clandestino. Primero porque el aborto es un daño muy grande, no solamente psicológico, sino también físico. Recordemos que el médico a ciegas realiza el raspaje y puede dañar el útero y producir un sangrado. La mujer llega al hospital con el aborto en curso y muchas veces muere. Entonces, la manera más segura para proteger la vida de la mujer no es permitirle que realice un aborto a través del Estado, en el hospital público, sino evitar por todos los medios posibles que la mujer aborte. No todos los deseos son moralmente correctos. Una persona puede hacer lo que quiera, pero no tiene derecho a querer cualquier cosa. ¿Bien? Es cierto que el hombre es libre para elegir lo que quiere, pero el hombre no tiene derecho a elegir quitarle la vida a otra persona humana. Eso no puede ser derecho. Entonces el aborto no puede ser legal, no es la interrupción voluntaria del embarazo, no es seguro y tampoco es gratuito, porque todo lo que realiza el Estado lo hace con fondos, y los fondos que utiliza el Estado son los fondos de nuestros impuestos. De tal manera que es una falacia sostener que el aborto es seguro, legal, gratuito, y tampoco es la interrupción voluntaria del embarazo. Ese eufemismo de llamarlo así es propio de la batalla cultural del progresismo, que quiere distorsionar las palabras para atenuar el peso y la contundencia que tienen los hechos que ellos están promoviendo. Ningún progresista diría: yo estoy militando el asesinato intrauterino. Esa astucia que tiene el progresista para militar la batalla simbólica es propiamente demagógica y está dentro de una moral socialdemócrata y positivista, que es propia del capitalismo más salvaje. Siempre la izquierda y la derecha son las dos caras de la misma moneda. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
soy Jonathan Ramos y vamos a hacer un análisis ya metafísico sobre el aborto, recogiendo todo lo que vimos hasta ahora y tratando de penetrar un poco en las profundidades recónditas de la metafísica, del concepto último de ser, de hombre y la cosmovisión que sostiene la ley de la despenalización, de la eliminación voluntaria del embarazo. La verdad es que el concepto fundamental de la metafísica, de la filosofía, es el concepto de ser. Y el concepto de ser al principio surge muy emparentado con el concepto de naturaleza. Los griegos sostenían que todo lo que hay es naturaleza, por lo tanto el ser, es decir, lo que es natural. Entonces, ellos caracterizaron la naturaleza, ellos tenían una palabra para designar lo que nosotros llamamos naturaleza, y esa palabra es physis. De ahí viene física, ¿no? ¿Qué dicen sobre la physis? La palabra phio significa ser, pero significa un ser que brota, que aparece por sí mismo, espontáneamente aparece. Y el sufijo sis significa un presente continuo, ¿no? O sea, por ejemplo, la poiesis es algo que siempre se está produciendo, ¿no? La praxis es una operación que siempre se está realizando. Bueno, la physis es algo que brota y entonces permanece brotando. Lo que brota y permanece, que es la naturaleza justamente brota espontáneamente. Y los griegos eran muy conscientes de eso. Ellos trataban de ajustarse al fenómeno de la naturaleza, buscaban que el fenómeno de la naturaleza le dé a la humanidad pautas de cómo convivir, de qué es el ser humano, de qué es la historia, de qué es el universo. Entonces, esta apertura, esta Ereignis, ¿no es cierto?, en alemán, este evento de abrirse a la novedad de la naturaleza, encontrando en ella el misterio, el asombro, las pautas a seguir, al hombre lo deja en una situación de apertura con la tierra, de apertura con el mundo, con el misterio también, ¿no? La modernidad fue concibiendo la libertad como la pura indeterminación, es decir, como aquel estado en el que el hombre no se ve determinado, condicionado por ningún tipo de realidad. Efectivamente, si los griegos consideran que nuestra gran determinación, aquello que marca los contenidos de nuestro ser y de nuestro modo de ser en el mundo, es la naturaleza, si para los modernos la libertad es la indeterminación, para los modernos la naturaleza es algo que debe ser anulado, algo que debe ser negado en pos de la subjetividad, en pos de la libertad del sujeto. O sea que lo que el sujeto debe hacer para liberarse es negar lo natural, negar la naturaleza. Dijimos que para los griegos la physis, la naturaleza, es aquello que brota y permanece por sí mismo y espontáneamente. Todo aquello que el hombre hace se convierte en un modo de ser para el hombre, ¿no? Ese modo de ser, esa costumbre, en griego es ethos, que significa conducta, costumbre, modo de ser, y esa morada, que es el modo de ser en el que nosotros habitamos por haber tenido conductas recurrentes que se hicieron ontológicas, es decir, que se incrustaron en la naturaleza segunda del ser humano, hacen que una época se convierta en un modo de ser. Entonces, Paul Ricoeur, un gran filósofo y hermeneuta, en un libro llamado El lenguaje de la fe, dice: la técnica ya no es una consecuencia de la ciencia,
como para Descartes, sino una nueva manera de ser. Detrás del fenómeno de esta cultura tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento no será ya simplemente una fatalidad del destino, sino un factor que podremos planificar. Tratamos la vida como un factor disponible, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Esta es tanto la conquista de una responsabilidad como la eliminación de cierta experiencia del destino. Fíjense, no hay nada que brote más espontáneamente que la vida. No hay nada más natural que la vida. Si nosotros elaboramos una cultura donde vamos a controlar la natalidad, es decir, cuando vamos a estar bajo el dominio de cuándo brota la vida, y si brota cuando yo no quiero y de la manera en la que yo no quiero, yo tengo el derecho de eliminarla en pos de mi libertad. Acá está la estructura de la modernidad, es decir, que para ser libre nosotros tenemos que estar bajo el estricto dominio de la naturaleza. La naturaleza no se nos puede escapar. Ningún fenómeno de la naturaleza puede brotar espontáneamente, sino que tiene que estar bajo el control absoluto de la técnica del ser humano. De hecho, la técnica, que es denunciada por Heidegger, es justamente controlar la aparición, la fenomenización de la naturaleza, ese control de la naturaleza, esa visión de la naturaleza como lo puramente disponible y útil, es el espíritu del capitalismo más salvaje que denuncia Descartes. Como vemos, la izquierda, que busca la liberación en base a la negación de la realidad natural, de lo que brota y permanece espontáneamente, como lo es la vida, como lo es el nacimiento. De hecho, la palabra nacimiento, natimiento, viene de natura, y natura es lo que nace, lo que brota. Es decir, no hay nada más técnico que el control de la natalidad, que el control de la naturaleza humana, que el control del el brotar y el aparecer de la vida humana. La derecha más salvaje, el neoliberalismo más salvaje y la izquierda neomarxista son dos caras de la misma moneda.